cuerpo astral, solo que bueno, esta lleva a otro objetivo, un objetivo en este caso. Muy buenas noches para todas las personas. Bien, el día de hoy estamos retomando nuestro temario de fase B. El día de hoy, bueno, teníamos que haber dictado esta conferencia, bueno, pero tuvimos algunos contratiempos y bueno, ya no se pudo dictar, pero bueno, el día de hoy estamos retomando nuestra transmisión, en este caso le repito, de nuestro temario de fase B. Vamos a dictar en unos momentos esta conferencia, vamos a esperar 2 minutitos en lo que pues más personas se unen a nosotros y ya posteriormente pues ya estaremos comenzando, ¿sí? Contratiempos, bueno, ya no se pudo. Permítanme un momento, en un ratito estaremos iniciando. Bien, yo creo que vamos iniciando con este estudio. Y bueno, pues repitiendo lo que hace un momento les dije, en esta ocasión vamos a estudiar nuestro tema número 5 de la fase B, que lleva por título el equilibrio de los centros y la fabricación de los mercurios. El día de hoy, bueno, nos acompaña nuestra compañera Tere Flores, nos dice: hola Antonio, buenas noches para Tere. Alirio Niño también nos dice muy buenas noches. Nuestra compañera Sonia de Rivera también pues nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias, Sonia, por acompañarnos. Y bueno, uno de los objetivos que nos reúne el día de hoy para estudiar este tema es comprender cómo vamos a equilibrar lo que son nuestros 7 centros que posee nuestro cuerpo humano, nuestra máquina humana. Vamos a ver el estado en el que se encuentran en la actualidad del día de hoy y en este caso cómo pasar a un grado de purificación internamente hablando en lo que es nuestra energía para poder ir transformando nuestros mercurios, ¿sí? En este caso el mercurio hace referencia a nuestra
misma energía creadora sexual. Era de lo que pues en tiempos antiguos los alquimistas le llamaban de ese término, mercurio, ¿sí? Porque pues era un trabajo alquímico al que ellos hacían referencia, y el día de hoy pues vamos a hablar de ese trabajo alquímico que cada uno de nosotros va a hacer pues de forma individual, ¿sí? Para esto, bueno, vamos a estudiar primeramente y conocer lo que es nuestro cuerpo humano, nuestra máquina humana, cuáles son los los centros que lo componen, la energía que manejan en este caso y la función que tienen pues cada uno de estos, ¿sí? Primeramente pues tenemos lo que es nuestro centro sexual. Ustedes lo pueden ver aquí en este punto rojo. Este centro sexual pues posee como tal una energía que en este caso es la que nos permite crear, ¿sí? Tenemos lo que es nuestro centro instintivo, que está acá a la altura de el hueso sacro, ¿sí? A este centro instintivo se le conoce como el tetrasustentador, que en este caso es el encargado, el centro que se encarga de distribuir toda la energía que recibe nuestro cuerpo físico en el momento, digamos, del descanso, ya que en el momento en que nosotros pues vamos a dormir, vamos a descansar, el cuerpo lo que hace pues es como recargar toda esa energía, ¿sí? Toda esa energía se recarga obviamente con la función de que nosotros pues poseemos esa energía para por realizar las distintas actividades durante el día, y pues la energía, en este caso del centro sexual, nos la dan con la finalidad de que nosotros podamos crearnos a nosotros mismos. Poseemos también un centro emocional inferior, ¿sí? Que bueno, digamos que este está encargado de manejar lo que es el ánimo, ¿sí? Para que cada uno de nosotros tenga como esa fuerza, ese fuego de tener ánimo para realizar pues todas las acciones durante el día. Pero bueno, en este caso pues está encargado de recibir emociones tanto positivas y negativas durante el día. Tenemos el centro intelectual inferior, que bueno, este tiene como finalidad concentrarnos, pero pues está, digamos que pues dominado por todos los pensamientos, está constantemente saqueado de energía. Tenemos nuestro centro motor, que se encuentra acá a la altura de nuestra garganta. Acá pues este centro, como su nombre lo dice, pues nos da la función, en este caso podemos comunicar, utilizar el verbo para poder interactuar con las personas, pero bueno, en este caso pues hacemos mal uso tanto en palabras y en obras, porque bueno, también las obras se mueven o hacen parte de este centro motor, ¿sí? Que mueve en este caso toda la energía del cuerpo físico. Tenemos un centro emocional superior, que en este caso pues podríamos decir que está como desconectado en este caso de cada uno de nosotros, ya que pues al estar bajo condicionados bajo el ego, digámoslo así, pues no podemos entrar en conexión con estos dos centros, ni con el centro emocional superior ni con el centro intelectual superior, ¿sí? Para que nosotros empecemos a conectar con estos dos centros, usarlos de manera consciente, pues tenemos que entrar en nuestro proceso de muerte psicológica, del que bueno, ya les voy a hablar ahorita más adelante. Y bueno, como les decía, el estado de estos centros, no, permítanme, se me pasó a explicarles un poquito lo que les decía acá del centro instintivo, que en el momento en que nosotros entramos al descanso, de que vamos a dormir, en este caso el cuerpo físico, pues es recargado a través de nuestra cabeza, a través de nuestra glándula pineal, ingresa una energía del cosmos, entre esa energía, para que pues se recargue cada uno de estos centros. Y bueno, al entrar esa energía llega y se deposita en lo que es el centro instintivo. Este centro instintivo, al ser el tetrasustentador, lo que hace es como repartir esas energías. Manda energía al centro emocional, manda energía al centro intelectual inferior, manda energía al centro motor y manda la energía a lo que es el centro sexual,
¿sí? Cada uno de estos centros, tanto el motor y el intelectual y el emocional, se les depositan 7 millones de unidades de energía, ¿sí? Con la finalidad de que nosotros, como les decía, en el centro motor, pues para podernos comunicar. El centro intelectual inferior, pues para en este caso estar concentrados en cada acción que nosotros estemos realizando durante el día. Tenemos también lo que es nuestro centro emocional inferior, que nos permite tener el ánimo, ¿sí? Bueno, el centro instintivo se encarga, pues en este caso también de aprender, esa es una de sus funciones que tiene. Y pues el centro sexual, digamos que esa energía solo se queda depositada para los procesos de creación, como bien les decía, ¿sí? Es por eso que el centro sexual, únicamente este centro, recibe 100 millones de unidades de energía, ¿sí? A comparación de los centros anteriores que yo les mencioné, estos pues nada más poseen 7 millones de unidades de energía. El estado en el que se encuentran, hablemos un poquito del centro motor. Al hacer mal uso de nuestro verbo, de nuestras palabras, de nuestras obras y en este caso también de nuestras omisiones respecto al trabajo que tenemos que hacer al despertar de nuestra conciencia, pues toda esa energía es completamente saqueada por los yoes, por los agregados psicológicos que cada uno de nosotros posee. Por ejemplo, en las palabras, cada que nosotros pasamos tiempo chismeando, discutiendo, hablando vulgaridades, expresándonos mal de los demás, ¿sí? Criticando, ¿sí? Ahí ya estamos haciendo un mal uso del verbo, de nuestras palabras. Las obras, por ejemplo, cuando ya empezamos a hacer determinadas acciones que a lo mejor no son tan referentes al despertar de nuestra conciencia, estamos a lo mejor explotando la misma energía que posee nuestro cuerpo físico. Y en lo que habla respecto a las omisiones, digamos que pues tenemos voluntad, digamos, para realizar ciertas acciones referentes al ego, pero no damos como tiempo para trabajar sobre el factor sacrificio por la humanidad, ¿sí? Es aquí donde pues podemos ver que en este caso esas 7 millones de unidades de energía pues son saqueadas por esos yoes. El centro intelectual, que maneja lo que son los pensamientos, los recuerdos, las futurizaciones, eh, todos los procesos de razonamiento, de análisis, pues los maneja el centro intelectual, ¿sí? Y bueno, para esto yo creo que no es muy difícil darnos cuenta que durante todo el día que nosotros estamos en nuestras acciones del día, pues constantemente estamos pensando, recordando, futurizando, imaginando, deseando, ¿sí? Y esto, pues obviamente hace que en ese caso los yoes, los defectos psicológicos se estén alimentando, ¿sí? Cada pensamiento, por mínimo que sea, por pequeño que sea, en ese momento, esa energía está siendo, pues digamos, comida por estos defectos psicológicos y también el centro intelectual de sus 7 millones de unidades de energía, pues empieza a perder esa energía, ¿sí? Hablemos ahora del centro emocional. Por ejemplo, pues si nosotros somos personas, digamos que somos muy eufóricas, que rápidamente nos accionamos ante la ira, o somos muy dependientes a la tristeza, a la melancolía, a la frustración, al abatimiento, ¿sí? O de pronto puede ser al contrario, de pronto somos muy emocionales en la cuestión de que pues somos muy risueños, nos reímos de todo, ¿sí? Nos gustan los chistes, pues aunque ustedes no lo crean, también por esa parte, cierto tipo de efectos psicológicos se están comiendo esa energía del centro emocional. Esas 7 millones de unidades de energía también están siendo comidas por esos defectos psicológicos. Ahora, hablemos de este centro, que en este caso es uno de los más importantes, el centro sexual. ¿Cómo es que empieza a perder esa energía? En el momento en que nosotros pues nos empezamos a identificar con lo que es el morbo, cuando pues también parte de nuestra energía motriz está siendo mal utilizada, estamos explotando demasiada energía. Acá digamos que si una persona durante pues su diario vivir es practicante en este caso de la fornicación,
constantemente está fornicando, expulsando esa misma energía creadora que tiene para poder crear, pues si la está expulsando, pues imagínense, está pues saqueando esos 100 millones de unidades de energía de su cuerpo, ¿sí? Si la persona, hombre o mujer, también es dependiente del vicio de la masturbación, pues también ese centro sexual está siendo constantemente saqueado. Por eso, si ustedes en algún momento, bueno, no digo que todos, ¿verdad?, sean masturbadores ni fornicadores, pero digamos que si ustedes se hacen un análisis a ustedes mismos, si se dan cuenta que durante el día, si nos la pasamos alimentando cierto tipo de defectos referentes al desgaste del centro motor, centro intelectual y centro emocional, pues llegan las 11, 12 del día y ya estamos bostezando de sueño. ¿Sí? Realmente no alcanzamos muchas veces ni a llegar a las 12, 1 del día, porque ya estamos completamente sin energía. Ya todos los centros fueron saqueados. Ya nos la pasamos gritando, insultando, diciendo groserías, criticando, dando opiniones, nos la pasamos sobrepensando, sobre recordando, con emociones de agrado, de desagrado, y pues entre más fuertes sean este tipo de emociones, pues más rápido se saquea el centro. Por eso es que, les repito, llegamos a mediodía, 1, 2, 3 de la tarde y estamos pues prácticamente que sin energía. Nos quedamos sentados un pequeño rato y ya estamos durmiendo, estamos cabeceando, y esto lo que nos quiere decir es que pues ya toda esa energía se saqueó, se terminó. ¿Sí? No tenemos como tal un control sobre nuestros mismos centros, sino los que tienen el control en este caso son nuestros propios yoes. El ego, los defectos psicológicos, son los que se están comiendo toda esa energía. ¿Sí? Ese es el estado actual en el que se encuentran estos centros. E imagínense, como les decía hace un momento, si una persona pues es dependiente a este vicio de la masturbación, de la fornicación, pues termina, podríamos decir que bajo cero, ¿sí? Se llega a la noche y queda completamente muerto de cansancio, ¿sí? O incluso hasta antes de tiempo, porque pues imagínense, al masturbarse, al estar identificado con todo este tipo de yoes que comen esa energía de los centros, pues uno queda pues completamente sin nada. Cuando se llega, por ejemplo, la mitad del día, 11, 12 del día, cuando ya nos gastamos toda esa energía del centro motor, del centro intelectual, del centro emocional, acá lo que sucede es que se activa aquí lo que es el centro instintivo. Bueno, aquí no lo pusimos, pero bueno, en ese momento que se empiezan a desgastar estas energías de estos centros superiores, se activa el centro instintivo y lo que hace es saquearle energía al centro sexual. Les repito, cada centro, centro emocional, intelectual y motor, reciben 7 millones de unidades de energía, pero el centro sexual recibe 100 millones de unidades de energía. Cuando se activa el centro instintivo, pues empieza a saquear energía del centro sexual para mandarla al centro emocional, al centro intelectual y al centro motor, ¿sí? Con la finalidad de que todavía el cuerpo o estos mismos centros tengan energía, podríamos decir, para poder sacar el día, ¿sí? Para poder seguir expresando pues palabras, seguir utilizando el pensamiento, la emoción. Pero en este caso, cuando se da ese tipo de procesos, ya estos centros están trabajando con una energía que no es, digamos, acorde al mismo centro. ¿Sí? Ya están funcionando con energía del centro sexual. Y es aquí donde ya cada uno de nosotros pues ya empieza a sentir como pues hasta un cansancio de hablar. Ya el cuerpo físico se siente como muy pesado. Sí, uno puede caminar, uno puede realizar ciertas acciones, pero el cuerpo se siente muy pesado. Ya uno se siente como cansado para hablar, para expresarse. Ya uno ahí ya está utilizando energía del centro sexual. Los pensamientos, uno ya como que se le dificulta la concentración, como que pues ya el sobrepensamiento ya se junta demasiado al punto de que la persona ya queda así como pues muy somnolienta también. Las emociones, ya uno está con una emoción como pues de apatía, ¿sí? Cuando uno ya se siente así como apático, como sin ganas, pues es que ya está utilizando esa energía del centro sexual, ¿sí? Y bueno, como les decía, si la persona fornica, se masturba o algo por el estilo,
pues ya digamos que esa energía queda completamente pues dispersa, desperdiciada, y pues ese es digamos uno de los procesos que vive una persona, podríamos decir, común y corriente que desconoce de todos estos temas. La idea acá es que pues nosotros empecemos a quitarle toda esa energía que se están comiendo estos mismos yoes para empezar a ahorrar esa misma energía, ¿sí? Y ya en este caso empezar a fabricar pues esa energía, los mercurios, hacer nuestro proceso de creación. Para esto pues tenemos que primeramente empezar a equilibrar esos centros, ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer ese trabajo? Pues primero que nada autoobservándonos, conocer obviamente pues el trabajo que se tiene que hacer para el despertar de nuestra conciencia. Tenemos que pues conocer los 3 factores de la revolución de la conciencia, pero pues en este caso específico vamos a hablar un poquito más de lo que es la muerte psicológica, ¿sí? Que en este caso, hablándoles de la muerte psicológica, les hago referencia a la eliminación del ego, de esos mismos yoes que en este caso nos están calcomiendo esa energía de esos centros. Tenemos que lograr primeramente un recto pensar. ¿Qué sería un recto pensar? Pues no pensar, ¿sí? Para muchos esto se puede escuchar algo pues como ilógico, algo fuera de lo normal, porque pues ciertamente todos están acostumbrados a estar sobrepensando, futurizando, recordando, pero la idea acá es que nosotros dejemos de alimentar esos yoes, todos esos pensamientos mecánicos que pasan sobre la mente, los vamos a eliminar, vamos a dejar en este caso la mente digamos como en blanco, ¿sí? Pero utilizando de principio la muerte psicológica. Con el trabajo de la autoobservación, nosotros vamos a dirigir la atención hacia dentro de nosotros mismos, a lo que estoy pensando en cada segundo de la vida misma, porque bueno, aquí es importante que entendamos que el ego se manifiesta a cada segundo, ¿sí? El ego no tiene, podríamos decir que descanso, el ego siempre busca cada segundo para alimentarse. Y a cada segundo, si ustedes un día se dan a la tarea de practicar, van a ver que millones de pensamientos pasan durante el día por la mente, ¿sí? ¿Cómo vamos a trabajar ese recto pensar? En el momento en que nosotros veamos un pensamiento que cruza dentro de la mente, una imagen, un recuerdo, una persona que se nos haya quedado como grabada en la mente, en ese momento, en el proceso de autoobservación que nosotros nos estamos dando cuenta que en la mente está pasando algo, ahí vamos a empezar a morir. ¿Cómo vamos a morir? Con la muerte psicológica, con la petición a la Madre Divina. Madre Divina, elimíname este pensamiento. Me viene un recuerdo de lo que viví ayer, en el trabajo, en el gimnasio, en mi casa, en la escuela. Si en ese momento me empiezo a acordar de ese proceso, Madre Divina, elimíname este pensamiento, ¿sí? De pronto empiezo a futurizar que pues para el mes que entra me voy a ir de vacaciones, me voy a ir a la playa. En ese momento que yo empiezo a pensar eso, Madre Divina, elimíname este pensamiento. Y no lo dejo que se siga alimentando, ¿sí? De pronto veo por la calle que pasa un auto muy bonito, y pues yo me pongo a verlo, se queda esa imagen dentro de la mente. Si yo ahí me autoobservo, me doy cuenta que esa imagen de ese auto se quedó en la mente. Madre Divina, elimíname esa imagen de la mente. Si me doy cuenta, también muchas veces empieza uno a activarse el pensamiento, el razonamiento, y uno empieza a decir, ese carro se parece al que yo tenía, ¿sí? La mente empieza a charlar. Ahí en ese momento, madre mía, elimíname este pensamiento, ¿sí? Todo ese tipo de procesos que vivencia la mente debemos de eliminarlos con la petición de muerte psicológica, ¿sí? Para lograr lo que es el recto pensar. Acá no vamos a reprimir ningún pensamiento, porque la idea no es reprimir, la idea es eliminar el pensamiento, ¿sí? Para poder en este caso liberar la esencia, la conciencia que se tiene atrapada en ese pensamiento. Ahora, hablemos del recto sentir. El recto sentir pues está ligado a lo que es el centro emocional. Y bueno, pues acá como les decía, todos nosotros pues estamos dependientes
al enojo, a la frustración, a la tensión, a la ansiedad, ¿sí? A la depresión, a la angustia, en fin, bueno, tenemos mucho tipo de emociones, tanto de agrado, de desagrado, al afán, a la alegría desbordada. Todo ese tipo de emociones, como lo hablé hace un momento, pues son las que, bueno, en este caso los yoes se alimentan a través de ese tipo de emociones. ¿Qué sería un recto sentir? Pues en el momento en que yo empiece a sentir esos enojos, esa depresión, esa ansiedad, ese abatimiento, en ese momento que yo sienta eso, sienta mi emoción, ahí es donde vamos a empezar a morir. Madre Divina, elimíname esta emoción de tristeza, ¿sí? Si de pronto hoy mi pareja no me dio los buenos días, no se despidió de mí, si yo me autoobservo, me doy cuenta que emocionalmente pues me siento triste. Madre mía, elimíname esta emoción de tristeza. Pero ¿qué pasa si el día de ayer, por ejemplo, mi pareja me regaló un ramo de rosas o al contrario, ¿no? Mi pareja me regaló una loción, un reloj, por ejemplo, ¿no? Ahí si yo me autoobservo puedo ver que mi emoción pues está como pues muy alegre, me siento como muy entusiasmado, ¿sí? Ahí si yo me autoobservo, ahí es donde debo de empezar a morir. Madre Divina, elimíname esta emoción, ¿sí? Ahí sería el recto sentir. ¿Qué sería el recto sentir? Pues no sentir, ¿sí? En este caso debemos de empezar a tener neutralidad en la emoción para no dejar que ese tipo de emociones, tanto de alegría, de tristeza, de enojo, pues se pierda esa energía en este caso por esos mismos yoes. El recto obrar. En este caso, pues el recto obrar es, digamos, hacer cosas, en este caso trabajos, perdón, referentes al mismo pues sacrificio por la humanidad. Recto obrar también sería pues no dar como esa energía a esos yoes que buscan, por ejemplo, alimentarse a través de la pereza, del ocio, ¿sí? Que queremos ver televisión, queremos escalar una montaña, por ejemplo, ir al gimnasio durante 3, 4, 5 horas, ¿sí? Para explotar toda esa energía que tenemos, ¿sí? Si nosotros autoobservamos ese comportamiento internamente dentro de nosotros, nos damos cuenta que por ahí estamos perdiendo demasiada energía, ahí pues tenemos que empezar a morir. Si por ejemplo, pues yo estoy en un obrar de estar recostado viendo las redes sociales, yo me autoobservo, me doy cuenta que pues ese es un detalle, un defecto psicológico. Madre Divina, elimíname este defecto psicológico. Y mi recto obrar lo encamino a obras conscientes, ¿sí? ¿Qué sería una obra consciente? Enfocar esa energía para ponerme a meditar durante 1 hora, 2 horas, darme un tiempo para practicar un desdoblamiento astral, darme un tiempo, 1, 2 horitas para salir a pescar, a llevar esta enseñanza a otras personas. ¿Qué sería otro recto obrar? Pues darnos un tiempo para dictar estas conferencias, enseñárselas a otras personas para que tengan la oportunidad para despertar su conciencia. Eso sería un recto obrar, ¿sí? Enfocar nuestra energía a un trabajo consciente, no tanto hacia pues cosas de la pereza, de la personalidad, como les dije. Eso sería un recto obrar. Ahora hablemos del recto hablar, que también bueno, está relacionado con el centro motor. Como les decía, pues todo el tiempo estamos quejándonos de que hizo calor, de que hizo frío, de que me trataron mal, de que me trataron muy bien, ¿sí? Que pues criticando a los demás, gritando, insultando, diciendo groserías. Ahí pues podríamos decir que esa energía está pues enfocada a alimentar el ego. En el proceso de autoobservación nosotros tenemos que darnos cuenta a cada segundo de nuestra vida, de nuestra existencia. En el momento en que nosotros quieramos expresar algo, ahí tenemos que hacernos un juicio a nosotros mismos.
¿esto que voy a decir es de mi conciencia o es del ego? En ese momento en que nosotros nos hacemos ese planteamiento, ahí mismo nosotros mismos nos vamos a dar cuenta que realmente esas expresiones hacen más parte de tanto de la personalidad, del ego, y una vez dándonos cuenta de esto, debemos de eliminarlas. Madre mía, elimíname este yo que quiere expresar groserías. Madre mía, elimíname este yo que se quiere quejar, ¿sí? Elimíname este yo criticón. Y no dejamos que el ego, los yoes, se alimenten a través del centro motor, ¿sí? ¿Qué sería un enfoque al recto hablar? Solamente utilizar el verbo para lo necesario para podernos comunicar, porque pues obviamente necesitamos hablar para podernos comunicar con los demás. Y pues otro aspecto en el recto hablar es usar nuestro verbo conscientemente para enseñar el paso a paso, ¿sí? Digamos de forma explícita, a toda persona, enseñándole pues cómo despertar su propia conciencia, ¿sí? Hablando de estos temas, pero con un enfoque práctico, ¿sí? Porque no nada más vamos a hablar de los temas, del conocimiento por hablar, sino la idea es que nosotros enseñemos el paso a paso de cómo es que se elimina el ego, cómo es que se trabaja sobre el mismo sacrificio por la humanidad, cómo se aprende a nacer espiritualmente, cómo se hace un desdoblamiento astral, ¿sí? En fin, todo lo referente al conocimiento es un enfoque bien encaminado a un recto hablar, ¿sí? Y bueno, pues ese es digamos, el trabajo que tenemos que hacer para equilibrar nuestros centros. En el momento en que un yo, un defecto psicológico, quiera expresar cierta crítica, Madre Divina, elimíname este yo criticón, igual en el recto hablar, también en el recto sentir, el recto pensar. ¿Qué va a pasar cuando cada uno de nosotros empiece, en este caso, a practicar por sí mismo, dándose a la tarea de experimentar, ¿no? Porque pues ciertamente para muchas personas que son nuevas acá, pues muchas veces estamos en el escepticismo, ¿no? De decir, pues realmente eso funcionará o no. Y pues uno está como pues en duda, ¿no? De saber si esto realmente funciona. Cuando uno ya empieza a practicar poco a poco, internamente en el mundo de los sueños, se va a dar cuenta cómo el mercurio, que en este caso hablándoles de mercurio me refiero a la energía creadora sexual, empieza a purificarse, ¿sí? También tenemos que entender que todos nosotros, obviamente al estar identificados con los yoes, con los defectos psicológicos, con el pensamiento, con las emociones, con la lujuria, con el morbo, pues todos iniciamos con un mercurio negro, ¿sí? Por eso es que muchas personas internamente al iniciar en estos trabajos, en ciertas ocasiones pues el ser les empieza a mostrar el color del mercurio, el color de la energía, y muchas veces nos soñamos con charcos de agua completamente sucios, como si fueran de alcantarilla, ¿sí? En algunos casos ya muy extremos, cuando todavía estamos muy identificados con el ego, podemos ver pestilencia, basura, ¿sí? Un agua directamente negra, sucia, con mucha basura, pues esto lo que nos están diciendo es que la energía aún está completamente pues negra, ¿sí? Está todavía muy identificada con el ego, y ya pues como uno va avanzando, va empezando a negarse, va empezando a morir, poco a poco pues esa basura empieza a desaparecer, pero el agua pues sigue negra, espumosa, y pues este es el proceso con el que cada uno de nosotros pues inicia. Obviamente entre más vayamos agudizando la muerte psicológica, el proceso de pureza del mercurio va a ir cambiando, ¿sí? Como les decía, en el momento en que ya nosotros empezamos a negarnos, ya con un poco más de esfuerzo, cuando ya empezamos a hacernos esos planteamientos en decir, bueno, esto que voy a hacer es del ego, o es de mi conciencia, cuando ya empiezo a quitarle, por ejemplo, energía al entretenimiento, al ocio, a la pereza, a las malas expresiones, al pensamiento, ya lo empiezo a eliminar. Internamente también pues nos van a mostrar cómo las aguas empiezan a verse completamente puras,
¿sí? Por ejemplo, pues muchos de nosotros hemos experimentado ver las aguas completamente pues claritas, ¿sí? Como ustedes ven aquí en las imágenes, como azul turquesa, o sea, completamente cristalinas. Si ustedes ven así el agua, la ven pues clara, hacia abajo, ¿sí? Se ven metidos dentro de esa agua, y esto lo que nos quiere decir es que pues ya hay un trabajo de negación, ya digamos que tenemos un pequeño avance, ¿sí? Un pequeñito avance de muerte psicológica. Estamos practicando los 4 rectos, pero acá, bueno, es muy importante también tener en cuenta una cosa. Si nosotros en este caso no le damos un enfoque serio a la muerte psicológica, si de pronto muero en este día, pero mañana se me olvida, y como que de repente sí, de repente no, es muy común que pues nos termine manipulando la ley del péndulo, y de pasar de un proceso de mercurio blanco podamos pasar rápidamente a un mercurio negro, ¿sí? Porque, como les decía, si no tenemos un enfoque muy práctico, muy disciplinado en la muerte psicológica, de pronto puede que empecemos a perder cierto tipo de pruebas, empecemos a identificarnos con ciertos yoes, y rápidamente pues regresamos al mercurio negro. ¿Sí? Por eso la idea acá es de mantenernos serios con el proceso de la muerte de instante en instante, ir agudizándolo cada vez más, enfocado en esos 4 rectos, para que poco a poco, al ir pues dándole más enfoque a la muerte psicológica, vayamos llegando a lo que es el mercurio amarillo. ¿Qué nos quiere decir el mercurio amarillo? Que ya estamos dando un mayor avance en la muerte psicológica referente a los detalles, ¿sí? ¿Qué quieren decir los detalles? Que por ejemplo, si nosotros, digamos, vemos una emoción de enojo internamente, ustedes se dan cuenta cuando uno está enojado, dice, madre mía, elimíname este enojo. Pero ¿qué quiere decir pasar a un mercurio amarillo? Ya enfocado en los detalles, que por ejemplo, cuando uno ve el enojo, ya no solo ve el enojo, de decir, madre mía, elimíname este enojo, sino que empieza a ver, por ejemplo, las tensiones que se generan a nivel corporal. Digamos que uno ya en ese proceso de muerte psicológica se da cuenta que se pone rojo de la cara. Ahí, madre mía, elimíname este yo que se pone rojo. Siente palpitaciones rápidas del corazón. Madre mía, elimíname esta sensación de palpitación. ¿Sí? Siente los ojos llorosos. Madre mía, elimíname esta sensación de ojos llorosos. ¿Sí? Siente tensión en la espalda. Madre mía, elimíname esta tensión. ¿Sí? Aprieta los puños, madre mía, elimíname esta sensación de apretar los puños. Aprieta los dientes, madre mía, elimíname este yo que aprieta los dientes. ¿Sí? Ya no muere, digamos, de una forma tan sencilla, como decir, madre mía, elimíname este yo del enojo, sino que ya su muerte psicológica lleva mucho más profundidad, ¿sí? En ver cada vez detallitos cada vez más sutiles dentro del mismo cuerpo, dentro de los mismos centros. Por ejemplo, la lujuria, ¿sí? Uno pues se da cuenta que pues siente morbo, siente lujuria de ver un joven guapo, una mujer guapa, ¿sí? Se le queda esa imagen en la cabeza, ese prototipo, y uno pues siente esa lujuria, siente ese morbo en el centro sexual, madre mía, le dio un mestillo de lujuria, y ahí lo deja, ¿sí? Ese es, digamos, con el principio que uno inicia. Pero ya cuando uno va agudizando la muerte psicológica, cuando uno ya siente lujuria, ¿sí? Se da cuenta que si uno está sintiendo lujuria, ahí uno agudiza la autoobservación, se da cuenta que siente como cierta palpitación en el centro sexual. Madre mía, elimíname esa sensación. De pronto se puede tensionar la zona o la parte anal. Madre mía, elimíname esa sensación. De pronto puedo sentir como tensión, escalofrío en la espalda. Madre mía, elimíname esta sensación. De pronto al ver esa imagen me doy cuenta que en mis ojos se dilatan más mis pupilas. Madre mía, elimíname este defecto psicológico. Si autoobservo bien en la mente me doy cuenta que esa imagen de esa chica, de ese chico se quedó ahí como plasmada dentro de la mente. Madre mía, elimíname esa imagen. Si de pronto traía un buen perfume, una buena fragancia, me doy cuenta que igual se me quedó grabada dentro de mí, del centro instintivo en este caso. Si ese perfume se quedó
ahí grabado. Yo me doy cuenta de eso, autoobservándome, y ya en los detalles, ahí pido muerte. Madre mía, elimíname este yo que se identifica con este olor, ¿sí? De pronto puedo sentir también que el corazón pues empieza a acelerar. Madre mía, elimíname este pensamiento, o esta emoción, perdón, o esta sensación. De pronto puedo darme cuenta que tensiono la cara, tensiono la garganta. Madre mía, elimíname esta tensión, ¿sí? Y es aquí donde ya empezamos a profundizar en los detalles de cada yo psicológico, ¿sí? Si ven la diferencia de decir, madre mía, elimíname este yo que siente lujuria, madre mía, elimíname este yo que siente enojo, a profundizar en la muerte psicológica. O sea, ya es, digamos, como más profundo, ¿sí? Ya más aguda la muerte psicológica. De una manifestación de un yo puede ver uno muchísimos detalles en cuestión de segundos, ¿sí? Es aquí cuando pues ya los maestros dicen que ya uno pasa de eliminar, por ejemplo, durante el día 100, 200 yoes, 300 yoes, a eliminar 5000, 10,000 defectos o incluso hasta más, ¿sí? Porque si ustedes, bueno, ponen en práctica esta parte, se van a dar cuenta que hay veces que son demasiados yoes que hasta no los podemos eliminar todos, ¿sí? Porque todos vienen como en bola, digamos, en la mente, y vemos muchos yoes que se manifiestan. Si sentimos piquetes, comezón, nos viene un recuerdo, una tensión, una emoción, y todo es tan rápido, ¿sí? Y ya obviamente pues entre más vayamos muriendo, más esencia vamos liberando, más fuerza, más ánimo, y si trabajamos fuertemente el sacrificio por la humanidad, que también es punto clave, pues vamos a tener la fuerza para poder ser aspirantes a llegar a este mercurio amarillo y poder autoobservar cada vez más detallitos a profundidad para que internamente, igual en el mundo de los sueños, vayamos viendo cómo ese mercurio empieza a agudizarse, o esas mismas aguas empiezan a agudizarse, perdón, a amarillarse, ¿sí? Internamente, pues ustedes pueden ver cómo esas aguas empiezan a verse como literalmente amarillas, como ustedes ven acá en la imagen. Y esto lo que pues ya nos están diciendo es que ya tenemos un nivel de muerte, digamos que aceptable, para que seamos, digamos, como, para tener, digamos, ya como esa oportunidad en este caso de tener una pareja física del sexo opuesto, para que ya podamos entrar a trabajar directamente sobre la alquimia sexual, ¿sí? Recuerden que para que bueno, el ser, en este caso nuestro ser, nos dé una pareja, pues debemos de dar la talla en este caso, ¿sí? ¿Qué quiere decir dar la talla? Pues dar el mercurio amarillo. En el momento en que una persona llega hasta estos puntos, que internamente ve sus aguas en amarillo, ya va a empezar a tener experiencias astrales donde su ser le empieza a dar pistas para que pues vaya conociendo directamente a la pareja que le va a colaborar en su trabajo de creación. Los maestros nos dicen que ya cuando una persona está en este punto, realmente pues el ser, digamos que pone todo de su parte para que pues esta persona rápidamente le llegue su pareja y pues en tiempo muy corto empiece rápidamente a practicar la alquimia sexual, ¿sí? Para que no pierda este nivel que tiene de mercurio amarillo, o sea, rápidamente lo trabaje, lo condense directamente sobre su columna, practicando el factor nacimiento, y de esta manera, pues, como que ese avance, pues, de como para dar un paso más, ¿sí? Y no termine como retrocediendo. Por eso es que ya estando en estos puntos, sí o sí rápidamente la pareja llega, ¿sí? Nos empiezan a dar esas pistas para que llegue. Y bien, ya una vez teniendo nuestra pareja, y ya practicando la alquimia sexual, el factor nacimiento espiritual, obviamente pues debemos de seguir siendo fuertes en nuestra muerte psicológica, cada vez más profundizando sobre los detalles, para llegar al punto donde internamente vamos a empezar a ver nuestro mercurio, nuestra energía creadora sexual, en rojo, ¿sí? O para que lleguemos a ese mercurio rojo. Antes de llegar a este mercurio rojo, obviamente que tenemos que pasar ciertas pruebas, ¿sí? ¿En qué se enfocan este tipo de pruebas?
Regularmente son pruebas de ira. ¿De ira contra quién? De ira contra la pareja, ¿sí? Cuando ya uno va llegando a este proceso, internamente en el mundo de los sueños nos empiezan a mostrar las aguas como anaranjadas, casi llegando a rojo, ¿sí? Y cuando están en ese tono como de color naranja, ¿sí? Ahí nos están avisando que se nos viene como tal la prueba de fuego, ¿sí? Donde pues ya nos quieren decir que pues nos falta poco para llegar al mercurio rojo, pero que debemos de pasar pues la prueba de ira, que en este caso vamos a pasar con nuestra pareja. Y bueno, se me pasaba a decirles, cuando ya empezamos a ver estas aguas anaranjadas, casi rojas, internamente se ven como si vinieran en un río, pero ya no el agua viene, sino que el agua va como en regreso, ¿sí? Ahí es ya un aviso donde nos están diciendo, hay que ponernos juiciosos en la muerte psicológica, porque se viene la prueba de fuego, ¿sí? En este punto, pues se podría decir que ya la persona tiene un nivel de pureza en su mercurio de hidrógeno 12, ¿sí? En esos días se viene esa prueba de ira con la pareja. Aquí es donde uno debe de estar muy juicioso, muriendo, porque regularmente la avisan días, una noche antes, cuando ya se va a dar ese proceso. Y aquí es donde nosotros debemos de ponernos bien juiciosos, con mucho ánimo para morir, para no identificarnos con esa pelea, con esa discusión, con ese disgusto. Eliminar todos esos yoes que se mueven ahí para dar por completo el mercurio rojo, ¿sí? Si nosotros pasamos esa prueba de ira con nuestra pareja, ya no van a ser aguas anaranjadas, sino aguas completamente rojas, ¿sí? Ahí podríamos decir que ya tenemos el hidrógeno Si-12. En el hidrógeno Si-12, digamos que es el nivel de pureza que tenemos máximo de nuestra energía sexual, es el que necesitamos para poder prender el fuego sagrado del Kundalini, ¿sí? Y bueno, antes que esto, les decía, en el momento en que nosotros pasemos esa prueba de ira con nuestra pareja, eliminemos todos esos yoes, en ese momento las aguas están completamente rojas, en hidrógeno Si-12. Pero aquí no termina la prueba. Ese mismo día que nosotros tuvimos del disgusto con la pareja, eliminamos todos los yoes, llegamos al mercurio rojo, esa misma noche debemos de practicar sexo. Debemos de ir a practicar el factor nacimiento espiritual para que con ese mercurio rojo, con ese hidrógeno Si-12, pueda prender el fuego sagrado del Kundalini, ¿sí? Cuando nosotros ya llegamos a ese hidrógeno Si-12, mercurio rojo, se dice que pues ese día conservamos los 100 millones de unidades de energía dentro de nuestro cuerpo, y al estar, podríamos decir, tan fuerte esa energía o en ese nivel de vibración de pureza, solamente en ese nivel de vibración y de pureza podemos prender ese fuego sagrado del Kundalini, ¿sí? Y aquí pues se da algo muy interesante, porque aquí ya como tal, al prender ese fuego sagrado del Kundalini, pues ya nos hacemos como tal iniciados de la logia blanca, ¿sí? Ya empieza nuestro proceso donde ya vamos condensando energía, empezamos con nuestras primeras iniciaciones, con nuestra primera iniciación en este caso de la regeneración del cuerpo físico, y ya, pues posteriormente nuestro trabajo empieza a dar frutos, podríamos decir, ¿sí? Y ahora pues vamos a hablar de los 3 factores de la revolución de la conciencia desde el punto de vista alquímico, ¿sí? Para que pues para aquellos que les llama la atención esos términos de alquimia, de los alquimistas, o a lo que hacía referencia al trabajo del despertar de la conciencia, pues vemos que el factor muerte psicológica o morir, el factor morir, hace referencia a lo que es el azufre. ¿Por qué el azufre? Porque en el momento en que nosotros en el trabajo de la autoobservación vemos un yo, un defecto psicológico, el que ustedes vean, en ese momento que nosotros decimos internamente, Madre Divina, elimíname este defecto psicológico,
es como si en este caso matáramos este diablito y liberáramos esa conciencia, ¿sí? Esa conciencia que tenía atrapada, esa fuerza que en este caso sería ese azufre que vamos a necesitar como elemento de creación, ¿sí? Por eso es muy importante empezar a morir, ¿sí? Digamos que es el primer trabajo por el que tenemos que empezar a negarnos y empezar a morir para empezar a rescatar ese azufre que tienen atrapados esos diablitos que internamente viven dentro de nosotros, ¿sí? Vamos a necesitar de sal, ¿sí? Sal es otro elemento alquímico que internamente lo vamos a ver en el mundo de los sueños. Nosotros nos vamos a ver recibiendo puños de sal, que esto como tal nos quiere decir que tenemos dharma, mérito del corazón, por el trabajo que vamos haciendo de sacrificio por la humanidad en este factor, ¿sí? ¿Qué quiere decir sacrificio por la humanidad? Pues empezar a practicar este conocimiento, a enseñarlo a los demás, a compartirlo, en este caso, ¿sí? Ahí es cuando ya nosotros empezamos a hacer sacrificio por la humanidad y internamente pues nos vamos a ver recibiendo sal, ¿sí? Ese es pues el elemento alquímico que necesitamos también para poder crear. Y el otro elemento pues es nuestro mercurio, ¿sí? Nuestro mercurio pues ya hace referencia a la energía creadora sexual que está dentro de nosotros mismos ya para practicar como tal el factor nacimiento espiritual. Les recuerdo, debemos de dar el nivel de pureza en el mercurio, ¿sí? Para poder crear. Porque si una persona no muere, no elimina el ego y directamente pues quiere practicar la alquimia, pues realmente eso no le va a servir. Porque sí o sí necesitamos un nivel de pureza en nuestra energía creadora sexual y ese nivel de pureza nos lo va a dar la muerte psicológica. ¿Sí? Si nosotros no morimos y queremos trabajar en el nacimiento espiritual, ¿sí? Pues eso realmente no va a funcionar. Esa energía va a terminar bajando y no va a terminar subiendo. No vamos a crear nada consciente, ¿sí? Por eso es muy importante tener en cuenta los tres factores, ¿sí? No debemos dejar de lado ni uno ni otro. Por eso se habla de tres factores, ¿sí? Tanto de pues azufre, sal y mercurio, ¿sí? Para poder realizar nuestra creación. Ahora, este es un trabajo pues realmente difícil en el punto de vista que pues tenemos que desapegarnos de muchas cosas, de muchas circunstancias de nuestra personalidad. En la vida pues tenemos muchos juguetes que van a buscar distraernos, sacarnos de la obra, por ejemplo el dinero, eh, la misma personalidad, la vanidad, el orgullo, ¿sí? La codicia, incluso pues hasta el mismo tiempo que pasamos con la familia, todo ese apego que tenemos hacia las personas, en cierto punto pues también es una traba que tenemos para poder dar un enfoque de tiempo al trabajo sobre los tres factores, ¿sí? Todos estos juguetes o distractores va a ser algo que cada uno de nosotros internamente tiene que combatir eh, desde el punto de vista interno, ¿sí? Tiene que empezar a desapegarse de todo eso si es que realmente quiere despertar su conciencia, ¿sí? Tiene que dejar de lado pues todos esos yoes de la codicia, acaparadores, derrochadores, tiene que empezar a sacrificar todos esos defectos del orgullo, de la vanidad, eh, incluso pues como les decía hace un momento, tenemos que empezar a quitar tiempo a esos apegos a la familia, a los hijos, a la esposa, bueno, a las personas que nos rodeen. Lo más importante, pues también desapegarnos del entretenimiento, del ocio, ¿sí? Todos esos conceptos que tenemos de la vida, ¿no? Que ser triunfador es tener, pues, títulos, carreras universitarias, dinero, bienes materiales, todos esos conceptos, todas esas ideas que traemos implantadas dentro de la mente, pues tenemos que eliminarlas si es que realmente queremos despertar nuestra conciencia, ¿sí? Todo eso pues nos quita el tiempo para nuestra obra, realmente nos fascina todo esto que yo les muestro acá
Y es aquí donde pues también empieza nuestro sacrificio, ¿no? Porque pues sacrificando todo eso es como vamos a ver resultados claros en nuestro trabajo. Y si nosotros pues nos vamos con toda la fuerza a combatir todo eso que traemos internamente, trabajamos en los 3 factores de la revolución de la conciencia, somos muy constantes, muy enfocados, pues vamos a terminar convirtiéndonos como pues un avatar, como ustedes pueden ver acá. Vamos a dominar la propia naturaleza. La naturaleza ya no nos va a dominar a nosotros, sino que nosotros mismos vamos a dominar esa naturaleza, ¿sí? Y pues de esta manera vamos a llegar a convertirnos en dioses, ¿sí? Y bien, pues ese es el estudio del día de hoy para todos los que nos acompañaron. Y bueno, pues la práctica en los 4 rectos nos dará el avance para equilibrar y purificar lo que es pues nuestro propio mercurio. ¿Sí? Ese es el estudio del día de hoy, la frase con la que terminamos esta hermosa conferencia, que pues más allá de ser práctica también es un poco, digamos, reflexiva, para que pues obviamente cada uno de nosotros le empiece a dar un poco de más seriedad a su muerte psicológica y poco a poco pues vaya viendo los resultados de una manera más rápida, ¿no? Porque pues muchos de nosotros, incluyéndome a mí, llevamos 3, 4, 5 años en este conocimiento y realmente pues no vemos el avance en el mercurio amarillo, ¿sí? Y es que pues ahí es donde todavía digamos que vamos fallando en pues cierto tipo de yoes que a lo mejor no queremos eliminar, ¿sí? No agudizamos todavía la muerte psicológica, morimos por morir, ¿sí? ¿Qué quiere decir que morimos por morir? De que no somos detallistas en eliminar el ego. ¿Sí? Realmente muchas veces utilizamos la muerte psicológica solamente de forma mecánica, ¿sí? Vemos la pereza y madre mía, eliminamos esta pereza, pero así como pues de forma mecánica. No le damos una seriedad realmente. Y bueno, pues ya queda a reflexión de cada uno de nosotros. Vamos a contestar las inquietudes, los comentarios, que bueno, el día de hoy sí tenemos unos cuantos. Y pues te damos por terminado, ¿sí? Tere, buenas noches. Alirio Niño, buenas noches. Sonia, buenas noches. Alirio nos dice: en el trabajo de la castidad se manifiestan todos los agregados o defectos psicológicos del morbo. Las malas expresiones morbosas, el actuar involuntario del centro motor con intención sexual y así sucesivamente. Se activan todas las formas de lujuria en todos los centros. Esto ataca con yoes de la inteligencia, buscando caídas seriales al practicante. Solo la práctica de muerte psicológica en marcha salva. Gracias, sí, muy buen comentario, Alirio. Sí, esa es una realidad. Ciertamente cuando nosotros iniciamos en este trabajo, el ego reacciona, ¿sí? Porque el ego pues realmente no quiere ser eliminado. El ego se siente amenazado internamente. Por eso es que cuando ustedes empiecen, nosotros en este caso empezamos a practicar la muerte psicológica, vamos a ver que pues los yoes empiezan a salir de una forma pues fuerte, ¿sí? Empezamos a sentir unas perezas muy, muy fuertes, malas voluntades, enojos, frustraciones, escepticismo, ¿sí? Y la lujuria, pues que no se diga, porque es uno de los trabajos principales que pide el ser trabajar para pues tener una pareja. Tenemos de tener un trabajo fuerte en la lujuria para poder tener pues como esa oportunidad de tener una pareja. Y pues ciertamente, si no le damos tiempo, tanto en meditación reflexiva y muerte en marcha, pues vamos a ver cómo el ego se manifiesta, ¿no? Ataca en este caso. El reto pensar desde la perspectiva de la comprensión del mismo practicante, porque normalmente se confunde el no utilizar las fórmulas de pensar para la solución de los asuntos del diario vivir. Gracias. Sí, bueno, eso es algo que nosotros no estamos muy acostumbrados, sí, bueno, nosotros estamos acostumbrados a todo pensar, futurizar, analizar, sí. Y pues es un proceso, digamos, normal, pero que no debe de ser normal. Porque en el momento en que una persona empieza a morir,
empieza a morir, a dejar la mente en blanco. En ese momento se activa la glándula pineal, que es donde pues uno recibe la sabiduría, baja acá al centro intelectual inferior, donde se manifiesta la intuición, y en ese momento, sin necesidad de razonar tanto, de pensar, de calcular, ¿sí? Rápidamente llega la sabiduría, baja el corazón y uno por intuición rápidamente sabe qué hacer, ¿sí? Y bueno, eso es algo que a mí sí me ha funcionado, ciertamente, en la muerte psicológica, porque bueno, yo en mi trabajo es de pensar, o sea, analizar, estructurar, por ejemplo, y muchas veces uno pues por las noches se la pasas pensando, idealizando cómo lo voy a hacer, cómo va a quedar, y ahí es cuando uno debe de empezar a trabajar, a morir, a morir, a morir, a morir, y ya en el momento que estás, digamos, frente al trabajo, lo que vas a realizar, en ese momento ya del proceso de muerte psicológica que hiciste, ¿sí? Solamente de ver lo que vas a hacer, en ese momento rápidamente la sabiduría llega, y por intuición sabes lo que tienes que hacer. Y rápidamente la sabiduría empieza a llegar, a llegar, a llegar, a llegar. Y pues si practicamos una buena concentración, una buena muerte, se hacen las cosas con rectitud, ¿sí? Es un trabajo que debemos de aprender a hacer, pero pues obviamente es sobre muerte psicológica, ¿sí? Porque si nos quedamos solamente con conceptos y no con práctica, pues nunca vamos a experimentar esos resultados, ¿sí? Por eso es muy importante practicar y dejar de darle espacios a la mente para razonar, calcular y bueno, pues todo lo que conlleva a eso, ¿sí? Un fuerte saludo también a nuestro compañero Gio, que el día de hoy pues se dio la tarea de acompañarnos. Nos dice: buenas noches, ¿se podría alcanzar el mercurio amarillo con muy poco sacrificio por la humanidad? Es decir, dedicando la mayor atención a la muerte en marcha y los cuatro rectos. Sí se puede, yo, pero podríamos decir que te vas a tardar más. Sí, te vas a tardar más porque vas liberando muy poquita esencia, muy poquita esencia, muy poquita esencia. Y como no tienes el mérito, no tienes la fuerza, no tienes ese mérito del corazón, digamos que ya no puedes ver más allá de. Si digamos que se empieza a limitar tu muerte psicológica, ya no puedes ver más, te empiezas a dormir porque tienes yoes que tienen mucho más fuerza de los que ya has eliminado y esos son los que te terminan durmiendo, durmiendo, durmiendo. Por eso es que este trabajo siempre te pide más, ¿sí? Siempre cada vez es más, es más, es más, es más, porque pues entre más sacrificio hagas, más mérito tienes, más autoobservación puedes tener, ¿sí? Y avanzas muy rápido, ¿sí? Hay casos, bueno, yo he escuchado de algunos conferencistas que pues al cabo de un año, hay unos que hasta menos, empiezan muy fuertes en su muerte psicológica y en un año, año y medio tienen su pareja, ¿sí? Pero pues es porque hacen trabajos fuertes en el sacrificio por la humanidad. Y yo te podría decir que sí tiene un impacto muy fuerte, ¿sí? Más cuando, por ejemplo, tú te das a la tarea de abrir una sala así para dar conferencias, recibes una fuerza tremenda, ¿sí? Te preparas, te fogueas, abres tu sala, aunque no vaya gente, ¿sí? El hecho de que tengas una sala, recibes mucho mérito, mucha fuerza, porque estás haciendo un sacrificio muy fuerte ahí, de dar tu tiempo, de dar tu preparación, de estar ahí, o sea, la ley te lo paga. Y tú mismo te vas a dar cuenta que en ese momento te puedes autoobservar más, ves pensamientos, emociones en un minuto, pero ves muchísimo, ¿sí? Ves muchísimo, te vienen muchas experiencias astrales, eh, como que la comunicación con tu ser se da un poco más fuerte, ¿sí? Empiezas a sentir tú ese ánimo, porque uno lo que acá necesita es mucho ánimo, ¿sí? Porque el ego, la pereza, siempre va a buscar bajarte el ánimo en este trabajo, ¿sí? Por eso, pues yo te podría decir que, pues no podemos dejar de lado tanto el sacrificio, porque ahí está, digamos, como, pues la clave, ¿no? De la autoobservación también, ¿sí? Y bueno, pues ese es mi aporte yo. Sí puedes morir, pero pues se va a limitar tu muerte psicológica. Vas a llegar a un punto donde ya no vas a ver más, donde pues ya te va a costar trabajo, dificultad, y pues la idea es que pues seas constante, ¿no? Primeramente pues en la muerte y en el sacrificio.
¿sí? Para que pues ya después tengamos ese mérito de trabajar ya directamente sobre el factor nacimiento. Y bueno, pues no siendo más, muchísimas gracias, gracias por sus preguntas, por sus aportes. Eso es lo que muchas veces complementa las conferencias. No siendo más, pues yo los veo hasta el día lunes, continuando con este temario. Vamos a estudiar lo que es la clase de las 7 iglesias, los 7 chakras. Y pues es todo. ¿Sí? Que pasen una excelente noche y pues no olviden practicar. Nos vemos muy pronto, que estén muy bien. Hasta luego. Enterado, gracias, nos dice Gio. Gracias también para Gio. Hola amigo Antonio, un saludo. Un saludo también para nuestro compañero Jaciel que nos acompañó. Y bueno, nos estaremos viendo más tarde en las prácticas guiadas. También nuestra compañera Joana nos dice gracias Antonio, aprendo mucho, buenas noches amigos. Bueno, buenas noches también para nuestra compañera Joana. En unas horas, 10 de la noche hora de México, pues estaremos en una práctica guiada para dar seguimiento a lo que enseñamos acá y pues esperando tener su presencia. ¿Sí? Que estén muy bien, nos vemos muy pronto. Gracias, muy amable. Gracias a ustedes. Hasta pronto.